Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. El 9 de agosto de 1976, un camionero llamado Martin Duran, que pasaba por el condado de Sumter, Carolina del Sur, se detuvo en un estrecho camino de tierra conocido como Locklear Road para hacer un breve descanso. En una zanja de este camino situado entre la carretera I-95 y la SC-341, el conductor encontró los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer. Lo que nadie podía sospechar por aquel entonces es que tendrían que pasar 44 años para saber la verdadera identidad de estas dos personas. ¡Empezamos! Después del terrible hallazgo, Martin fue hasta una tienda cercana e informó a Charles Graham, uno de los empleados, quien inmediatamente avisó a las autoridades. Nada más llegar, los agentes observaron que las víctimas tenían 3 disparos recientes en la garganta, el pecho y la espalda. Días después se supo que dichos disparos se habían realizado con un revólver 357 Magnum. Según varias fuentes, los bolsillos de sus pantalones estaban vacíos y no tenían ni dinero ni identificación. Además, ninguno de los dos llevaba ropa interior. La autopsia determinó que habían fallecido unas horas antes y en su organismo no encontraron restos de alcohol ni de otro tipo de sustancias. Parece ser que poco antes del crimen, un testigo vio a la pareja en un puesto de fruta que estaba cerca de la autopista Florence, algo que cuadraba con los restos de fruta y helado que encontraron en sus estómagos. Aunque a simple vista el chico parecía tener entre 18 y 22 años, el dentista forense que examinó su dentadura afirmó que tenía más de 27 años, pero que parecía más joven por su complexión y por su ropa. Y es que cuando le encontraron vestía unos vaqueros Levi's desteñidos y una camiseta roja. También llevaba un reloj de oro marca Bulova Accutron del 68 y un anillo también de oro con un zafiro verde. Dentro de este estaban grabadas las iniciales JPF, por lo que pensaron que su nombre empezaba por J. Como estos objetos eran bastante caros y por otro lado como su dentadura había tenido arreglos costosos para la época, pensaron que su nivel socioeconómico era alto. En los hombros y en la espalda encontraron varias cicatrices, lo que indicaba una participación frecuente en deportes de contacto. Cuando examinaron a la mujer se dieron cuenta de que parecía más joven que el hombre, quizá ella tenía entre 18 y 25 años. Algunos incluso llegaron a pensar que eran hermanos porque tenían cierto parecido físico. La joven llevaba pantalones vaqueros cortados, un pañuelo de flores puesto como un cinturón, una blusa rosa sin mangas que estaba atada en la parte delantera, una camisa blanca por encima y sandalias de cuña alta de color lavanda y rosa fuerte. Cerca de su boca tenía 2 lunares muy distintivos y en sus manos llevaba 3 anillos que parecían ser auténticas joyas de fantasía hechas a mano por nativos americanos o mexicanos. Además tenía empastes en todos los dientes posteriores y sus dientes frontales parecían rectos. No tenía cicatrices quirúrgicas y nunca había estado embarazada. El forense señaló que la joven tenía pestañas naturales inusualmente largas y que ambas víctimas estaban muy limpias y bien arregladas. Las autoridades llegaron a la conclusión de que los jóvenes a los que les pusieron los nombres de Jock y Jane Doe eran autoestopistas que estaban viajando por Estados Unidos hasta que les recogió la persona equivocada. Hay que decir que a él le pusieron el nombre de Jock porque otro testigo afirmó haber conocido a las víctimas en una zona de acampada que estaba en Santee, Carolina del Sur.
Según este testigo, el hombre le dijo que se llamaba Jock y que era hijo de un médico muy conocido que vivía en Canadá. Así que esto apoyó la teoría de que su familia tenía dinero. Esa misma mañana parece ser que también fueron vistos a lo lejos por un hombre que vivía en el bosque. Este nuevo testigo afirmó que después vio cómo un hombre se bajaba de un coche y tras varios segundos escuchó disparos. Al parecer el sujeto volvió a su vehículo y huyó por el camino de Lynch River que conecta la I-95 y la SC-341. En 1977, un hombre llamado George Lonnie Henry fue arrestado en Lata, Carolina del Sur, por conducir bajo los efectos del alcohol. La policía encontró en su coche un revólver y tras varias comprobaciones descubrieron que era el mismo tipo de arma con el que habían quitado la vida de Jock y Jane Doe. Henry contó a los agentes que ese revólver se lo había dado un camionero, pero luego cambió su versión y dijo que era de su hermano. Aún así, como no tenían suficientes pruebas para acusarle, no tuvieron más remedio que dejarle marchar. Se sabe que este hombre falleció en 1982. Mucha gente también especuló que el asesino en serie Henry Lee Lucas podría estar involucrado. El propio Lucas le dijo a la policía que había estado en Sumter el día en el que murieron las víctimas. De hecho, confesó 2 asesinatos que también ocurrieron en ese condado, el de una anciana en 1975 y el de un joven en 1983. Pero como este hombre tenía predilección por las confesiones falsas, nunca fue acusado y finalmente murió en prisión en 2001 por insuficiencia cardíaca. Los cuerpos de Jock y Jane se guardaron en una funeraria local en ataúdes con tapas herméticas y transparentes con la esperanza de que alguien los identificara. Personas de todo el país llamaron para preguntar por ellos, incluidos varios padres de jóvenes fugitivos. En una ocasión, los investigadores viajaron hasta la ciudad de Brunswick, en Georgia, para reunirse con un padre y una madre que pensaban que Jane Doe era su hija desaparecida. Sin embargo, cuando les mostraron las fotografías de la víctima, ni ellos ni sus amigos pudieron verificar que fuera ella. Así que tuvieron que hacer una comparación de sus informes dentales. El resultado fue que ambos informes no coincidían. Los cuerpos permanecieron expuestos en la funeraria hasta que comenzaron a deteriorarse. Debido a esto, el 14 de agosto de 1977, un año y 5 días después de ser encontrados, Jock y Jane Doe fueron enterrados en el cementerio de la Iglesia Metodista Unida Bethel en Oswego, Carolina del Sur. Como al funeral acudió bastante gente, las autoridades consiguieron recaudar cierta cantidad de dinero para pagar los gastos del entierro. En sus tumbas se puso hombre desconocido y mujer desconocida. Como dije al principio, las víctimas estuvieron sin identificar durante 44 años, a pesar de que sus descripciones, bocetos de sus rostros, información dental y huellas dactilares se distribuyeron por todo Estados Unidos. En 2007, los cuerpos fueron exhumados para obtener muestras de ADN y fue en ese momento cuando descubrieron que no estaban emparentados. Ya en 2019, el proyecto ADN Doe, una organización que trabaja para resolver casos de fallecidos no identificados, se involucró para ayudar a identificar a Jock y Jane Doe. Se donó un total de $2.300 para financiar la extracción de ADN de la médula ósea para la investigación de la genealogía genética. El 12 de octubre de 2020, la organización dio a conocer los resultados de sus pruebas genealógicas de las víctimas. Y el 21 de enero de 2021, las autoridades del condado de Sumter anunciaron en una conferencia de prensa que Jock y Jane Doe habían sido identificados como James Fruin y Pamela Buckley. James Paul Fruin, nombre que coincide con las iniciales JPF del anillo,
Nació el 16 de septiembre de 1946 en Fitchburg, Massachusetts, pero creció en Lancaster, Pensilvania. Después de graduarse, se casó con su prometida. Por aquel entonces, su suegro trabajaba en la empresa de relojes Bulova, y se cree que fue la persona que le regaló el reloj que llevaba cuando le encontraron. Poco después se unió al ejército estadounidense y en 1965 fue trasladado a una base en Alemania. Un año después, su padre falleció de manera repentina y cuando regresó a Estados Unidos, él y su esposa dieron la bienvenida a su primera hija en común. Finalmente, en 1971, el matrimonio se rompió por causas que se desconocen. James fue visto por última vez en diciembre de 1975 en Lancaster, Pensilvania. Tristemente, su madre falleció en 2004 sin saber qué le había sucedido a su hijo. Por su parte, Pamela May Buckley nació el 16 de diciembre de 1951 en el condado de Redwood, Minnesota. Fue vista por última vez en diciembre de 1975 en Colorado Springs, Colorado, donde su familia denunció su desaparición. Pam, como todos la llamaban, tenía 2 hermanos mayores y 2 hermanas más pequeñas. Durante la secundaria fue miembro del club de español y de teatro. Además, era amante de la música y llegó a ser cantante en un grupo de folk llamado Sun Lending. En febrero de 1970, un jurado la eligió Reina de la Nieve dentro de un festival que organizaron para recaudar fondos. Posteriormente, Pam se preparó para ser Miss Redwood 1971, pero acabó renunciando para recorrer el país con su grupo de música. Se sabe que en 1972 contrajo matrimonio con Gary Kennel, con quien vivió en el condado de El Paso, Colorado. En algún momento se trasladó a Colorado Springs, donde, tal y como he dicho antes, fue vista por última vez en diciembre de 1975. Poco antes de desaparecer, se divorció de su marido. De hecho, hay registros que dicen que el proceso finalizó el 20 de agosto de 1976, 11 días después de que su cuerpo sin vida fuese descubierto. Al igual que ocurrió con la madre de James, sus padres fallecieron antes de saber qué le había ocurrido a Pamela. Los investigadores siguen creyendo que James, de 29 años, y Pamela, de 24, se conocieron mientras hacían autostop. Aunque a día de hoy nadie sabe quién y por qué les quitaron la vida, sus familiares han podido tener una especie de cierre. Anthony Dennis, el sheriff del condado de Sumter, declaró que en su momento había y que todavía hay personas de interés, por lo que reabrirá oficialmente este caso.